Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos. Soy Hugo Francel Alvarado Ordóñez, alumno de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho del área de Ciencia Socio-Humanística. Continuando con el proyecto de vinculación del practicum, nos toca exponer las calumnias y las injurias en los medios digitales en los jóvenes. Tenemos como tema principal las calumnias y las injurias en los medios digitales en los jóvenes. Como autor, quienes habla Hugo Francel Alvarado Ordóñez, en el presente año 2022. Como introducción, el presente trabajo tiene una metodología que se ha utilizado para el desarrollo de diferentes técnicas y bases científicas en las utilizadas desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista legal y en diferentes libros de derecho penal. El hecho de vivir en una época de globalización en el cual se ha traído y se ha introducido a la sociedad diferentes medios digitales en los cuales han permitido unos excelentes y buenos beneficios en estos tiempos, permitiendo fortalecer los enlaces de amistad y fraternidad entre las personas y delimitando el espacio y los límites de tiempo entre uno y otro. El avance tecnológico y científico es muy importante para nuestro diario vivir, ya que nos ha permitido comunicarnos con familiares que antiguamente no podíamos realizarlo. Por ejemplo, el Ecuador es un país que tiene más según la revista del comercio, en el 2019 manifiesta y dice que el Ecuador tiene más del 20% de su población en el exterior. Eso convierte un país con flujo migratorio bastante alto, lo cual antiguamente no podían comunicarse los padres a los hijos, de igual forma o viceversa, o dejaban hijos menores acá que no los conocían o solo por foto. Esto ha facilitado el quehacer y la comunicación. Las calumnias es una falsedad, por tanto, permite convertirse en un tipo de delito doloso y no culposo, en razón que el sujeto activo no tiene la intención o no conoce la misma acción de causar daño a su sujeto pasivo. La injuria se la considera como una acción de personalidad que agrede contra la dignidad de la otra persona, donde se deteriora su fama y se menosprecia su calidad de vida. Tenemos los derechos digitales. Como la evolución del día a día se ha ido transformando y se han ido creando una amplia exclusividad de derechos permisibles o derechos humanos en la literatura jurídica, lo que puede dominar una generación de derechos para repeler y tener una respuesta positiva a los avances científicos. El derecho a la existencia digital, en donde cualquier persona puede exigir su derecho a una conectividad digna y no estar sujeto y no tendrá alguna obligación en la que ejerza bajo su mandato de sus derechos en el mundo que hoy estamos en los medios digitales. Tenemos la normativa legal. La normativa legal en nuestro país se divide en dos subsistemas, tanto el Código Civil como el Código Orgánico Integral Penal. El Código Civil se puede realizar un trámite de manera civil, por un juez civil, donde un proceso legal por calumnia es lo que permite la reparación, o es decir, entregar a la persona en su totalidad, esto sí, en caso de los ámbitos familiares, esto más sucede en ámbitos familiares, entre vecinos o entre, se diría, convivientes. Lo que más se utiliza en este proceso es el ámbito civil. Tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En el artículo 182, teniendo en consideración que esto es derecho privado. Esto acribilla una querella. Se dice que cualquier persona usando cualquier tipo de medio, ya sea este digital, escrito o verbal, realice de una manera inapropiada o atente contra la falsedad de un delito en contra de otra persona, será sancionado con una pena privativa entre 6 meses a 2 años. Lo que específicamente corresponde al Código Orgánico Integral Penal es que ya te sentencia y te da una pena por cometer un delito en el ámbito de estas situaciones de las calumnias y las injurias. Tenemos el derecho a la reputación y a la buena obra. Para eso tenemos que basarnos en una sentencia número 048-13-SEP-CC, 2013, 2.6, cierro paréntesis, en donde dice que nos da a entender que nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos y que ninguna persona se puede hacer acreedor de los hechos y las acciones que nosotros hagamos
o esto limite todo acto que atente contra la dignidad humana de cierta persona o de un grupo de personas que sea responsable únicamente el autor. Se tiene entendido que en toda normativa y en todo derecho hay cómplices y autores. Razones que aquí más se considera es al autor intelectual. Al autor intelectual como el autor presencial. Como se diría, el autor intelectual, la persona que piensa, y el autor, la persona que lo realiza de manera directa. Tenemos que el Ecuador tiene un proyecto de ley orgánica basada en la protección de los derechos, como es a la intimidad y a la privacidad en base a los datos personales. Para esta presente ley se tiene la legalidad, que es la solicitud de la información necesaria con fines legítimos, la pertinencia, que es la obtención de datos con un fin y no se podrá utilizar para diversas tareas o fines pertinentes. La veracidad, que todo documento debe tener claro consentimiento del autor. El consentimiento informado es: no está permitido para tomar información de fuentes públicas o solicitar el mismo de una manera que no sea la apropiada o la correcta. La confidencialidad es la protección de los datos de una manera privada, que en fin, que no se pueda adulterar dicho documento. Y la reserva es el uso de toda información obtenida por parte de personas que se la debe tener en completo secreto. Tenemos las problemáticas. ¿Cómo protegerse del crimen informático? Es la pregunta que nos hacemos todos, ¿o no es así? Se entiende que una empresa de origen colombiana que maneja muy altamente la especialización en lo que es la ciberseguridad o los temas en seguridad de información, explica que los quehaceres que tiene que realizar una persona, esto se podría deducir que en los sistemas internos se puede realizar un mensaje mismo, propiedad de la red social, es decir, poner un reporte a la red social de tal comentario que atente contra la calidad o la moral y la dignidad de una persona. Tenemos las causas y los efectos. En este tipo de calumnias e injurias, utilizando las redes sociales, se da hoy en día nuestros jóvenes causados el cyberbullying, el acoso escolar y muchos otros métodos que ocasionan todo tipo de delito, entendiendo que se debería llamar violencia cibernética, por la razón que tiene la intención y el dolo de causar daño a la otra persona, utilizando una red social, la misma que daña la dignidad, el prestigio del joven, la señorita, el niño o la niña, o es decir, las personas en general. Porque nosotros como personas adultas que ya estamos, también no estamos expuestos o exhaustos de caer en este tipo de calumnias. Las medidas tomadas para solventar estas dichas problemáticas, tenemos que el Estado ecuatoriano para enfrentar estas problemáticas ha planteado las siguientes estrategias. El proyecto de ley para erradicar todo tipo de delitos informáticos, algo que está debatiéndose en la Asamblea desde el año 2018. Anteriormente se encontraba en el antiguo mandato, hoy se encuentra en el nuevo mandato, pero no se tiene una respuesta positiva. Tenemos que mediante los espacios publicitarios de los medios de comunicación. Es una propaganda que el Estado debe pagarla. De igual forma, el Ministerio de Salud, basada en los problemas psicológicos causados por este tipo de calumnias, tiene que también solventar en los centros educativos, en las políticas públicas para erradicar las calumnias, algo que no está realizando el país, en la inculcación de proyectos para llevarse desde el hogar. O sea, se tendría que dictar talleres, se tendría por parte de nuestros padres, amigos o hermanos o familiares directos, tenemos que ir de manera directa para caer y evitar este tipo de situaciones. Dile no a la violencia es el tema que estamos avanzando. En conclusiones, podemos tener que de acuerdo a lo expuesto en el presente texto, se entiende que el Estado y las normas que rigen en nuestro país y en el ámbito penal deben buscar la manera de garantizar a los usuarios las diferentes redes sociales su respectivo derecho que corresponde a la honra, la buena imagen, el buen nombre y a todo tipo de intimidad en las que sea parte del uso y el cuidado del bien jurídico de la integridad moral y en relación a la autorregulación. De este modo, las redes sociales permiten fortalecer las condiciones que existen en una determinada fecha que se les brinda la posibilidad de lograr esclarecer a plenitud todo tipo de conductas que estén comprometidas y sujetas a las diferentes reglas en las que dure un mediante tiempo fijado. Las redes sociales son de manera volátil y con una actividad basada en el Internet, que permiten generar e incluir usuarios con conocimientos mínimos básicos o expertos en ciberseguridad o cyberhack.
Se puede manipular la información, ya sea con el fin de calumniar, injuriar o con otro propósito, que no sea el mismo, pero por no tener la suficiente capacitación y el uso del mismo, pueden ocasionar acciones negativas, pero las personas que poseen conocimientos pueden recurrir a la utilización de perfiles falsos que les permita reclutar personas con el fin de ocasionar a otra persona un daño psicológico y moral. Estos medios tecnológicos han permitido convertirse en uno de los principales lugares que les permiten tener una referencia, a pesar de tener algunas ventajas, el uso inadecuado de las redes sociales, también generando algunas problemáticas en el campo jurídico del derecho penal. Se debe crear políticas acercadas al buen manejo y uso de las redes sociales para no ser víctimas o victimarios de este tipo de delito, que hoy en día no afectan a una sola persona, sino afectan en su mayoría a todo el mundo. Por ende, se debe educar en temas de conocimiento acerca de la problemática que afecta a la mayoría de personas, en especialmente a los niños y adolescentes, que son el foco de atención para este tipo de ataque. Y el presente de este trabajo concluye que los jóvenes son un grupo más vulnerable de toda la sociedad, razón que son los objetos de calumnias y deshonras en su nombre, y de repente llegar hasta los acosos que las redes sociales tienen a través de los medios tecnológicos para sus estudios o tipo de delito. De igual forma tenemos como una pequeña conclusión de mi ámbito, o sería una recomendación, tener un poco más apego a nuestros hijos y saberles comentar y decir lo malo que es estar mucho tiempo conectado y proporcionar más de la información no deseada en la red social. Se tiene que tener un claro conocimiento y manejo de lo que se va a proporcionar o se va a manifestar en una red social. No es de coger y publicar cosas privadas de nuestra vida. Eso es en cuanto se puede manifestar en este presente video, donde se ha llevado a una mínima el trabajo para llegar a captar a todos ustedes. Con ustedes, muchas gracias, buenas noches.